Capítulo 3. Melissa. Después de confirmar su plan, Zhou Mingrui sintió inmediatamente que tenía un soporte mental. Su miedo y ansiedad fueron barridos a un rincón de su mente. Solo entonces tuvo el ánimo para estudiar cuidadosamente los fragmentos de memoria de Klein. Zhou Mingrui se levantó por costumbre antes de cerrar la válvula de la tubería. Observó la lámpara de pared atenuarse gradualmente hasta que su llama se extinguió antes de sentarse de nuevo. Mientras jugaba subconscientemente con el cilindro de latón del revólver, apoyó el lado de su cabeza. Recordó lentamente sus recuerdos en la oscuridad teñida de carmesí como si fuera el espectador más atento en un cine. Quizás como resultado de haber recibido un disparo en la cabeza, los recuerdos de Klein eran como vidrio roto. No solo los recuerdos no eran contiguos, había muchos espacios claramente faltantes. Por ejemplo, recuerdos relacionados con cómo el exquisito revólver apareció en su posesión, si se había suicidado o fue asesinado, así como el significado de las palabras todos morirán, incluido yo en el cuaderno, o si había participado en algo extraño 2 días antes del incidente. No solo estos recuerdos particulares se habían fragmentado, también faltaban piezas. Era lo mismo incluso para el conocimiento que debería saber. A la luz de la situación actual, Zhou Mingrui creía que si Klein regresara a la universidad, es poco probable que pudiera graduarse. A pesar de que había dejado el campus hace solo unos días sin relajarse en lo más mínimo. Necesita participar en la entrevista del Departamento de Historia de la Universidad de Tingen 2 días después. Los graduados universitarios del Reino de Loen no tienen la tradición de quedarse en su alma mater. Su mentor le había dado una carta de recomendación para las universidades de Tingen y Backlund. A través de la ventana, Zhou Mingrui observó silenciosamente la luna roja poniéndose en el oeste. El hundimiento gradual de la luna continuó hasta que una luz tenue brilló desde el este, tiñendo el horizonte de dorado. En ese momento, hubo un alboroto dentro del departamento. Pronto, el sonido de los pasos se acercó a su puerta. Melissa está despierta. Ella es realmente tan puntual como siempre. Zhou Mingrui sonrió. Debido a los recuerdos de Klein, ver a Melissa le hizo sentir como si ella fuera realmente su hermana menor. Sin embargo, no tengo una hermana menor. Inmediatamente se contradijo. Melissa era diferente a Benson y Klein. Su educación rudimentaria no se completó en las clases dominicales ofrecidas por la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. Cuando llegó a la edad escolar, el Reino de Loen había promulgado la Ley de Educación Básica. Se estableció un comité de educación primaria y secundaria y se le proporcionó financiamiento especial, aumentando la inversión del reino en educación. En menos de 3 años, bajo la premisa de que se incorporarían numerosas escuelas de la Iglesia, se establecieron muchas escuelas primarias públicas para mantener estrictamente el principio de neutralidad religiosa. Esto fue para prevenir que la educación se involucrara en los conflictos entre el Señor de las Tormentas, la diosa de la noche eterna y el dios del vapor y la maquinaria. En comparación con la escuela dominical que solo costaba un penique de cobre a la semana, el costo de una escuela primaria pública de 3 peniques a la semana parecía bastante caro. Sin embargo, el primero solo ofrecía educación todos los domingos, mientras que el último proporcionaba 6 días de clases a la semana. En conclusión, el precio era tan bajo que era casi gratis. Melissa era diferente a la mayoría de las niñas. Desde temprana edad, le gustaban cosas como engranajes, resortes y rodamientos. Su ambición era ser una mecánica de vapor. Habiendo sufrido de una falta de cultura, Benson, que conocía la importancia de la educación, apoyó los sueños de su hermana al igual que apoyó la educación universitaria de Klein. Después de todo, la escuela técnica de Tingen solo se consideraba educación secundaria. No había necesidad de que ella asistiera a una escuela de idiomas o a una escuela pública para obtener más conocimientos. En julio del año pasado, Melissa, de 15 años, aprobó sus exámenes de ingreso y cumplió sus sueños de convertirse en estudiante del Departamento de Vapor y Maquinaria de la Escuela Técnica de Tingen. Como tal, sus tarifas escolares semanales aumentaron a 9 peniques. Mientras tanto, la compañía de Benson se vio afectada por la situación en el continente sur. Hubo una caída drástica tanto en las ganancias como en las transacciones comerciales. Más de 1/3 de los empleados fueron despedidos. Para mantener su trabajo y mantener su sustento, Benson solo pudo aceptar tareas más arduas. Tenía que trabajar horas extras con más frecuencia o dirigirse a lugares con ambientes difíciles. Eso era lo que estaba ocupando los últimos días.
No era que Klein no pensara en ayudar a compartir la carga de su hermano mayor, pero al nacer plebeyo y haber sido admitido en una escuela de idiomas promedio, sintió un fuerte sentido de insuficiencia cuando se inscribió en la universidad. Por ejemplo, como el origen de todos los idiomas en el continente norte, el antiguo idioma de Feisak era algo que todos los niños de nobles y de la clase adinerada aprenderían desde una temprana edad. En contraste, él solo hizo el primer contacto con ello en la universidad. Enfrentó muchos aspectos similares durante su carrera escolar. Klein casi lo dio todo y a menudo se quedaba despierto hasta tarde en la noche y se levantaba temprano antes de apenas lograr alcanzar a los demás, lo que finalmente le permitió graduarse con resultados promedio. Los recuerdos de su hermano mayor y su hermana menor permanecieron activos en la mente de Zhou Mingrui hasta que abrió la puerta. Solo entonces despertó sobresaltado y recordó que tenía un revólver en la mano. Este era un objeto semi-regulado. Asustará a los niños. Además, todavía tengo la herida en mi cabeza. Con Melissa llegando en cualquier momento, Zhou Mingrui presionó su sien y apresuradamente abrió un cajón del escritorio y lanzó el revólver antes de cerrarlo de golpe. ¿Qué pasó? Melissa miró con curiosidad cuando escuchó el alboroto. Todavía estaba en la flor de su juventud. Aunque no tenía mucha comida nutritiva para comer, lo que hacía que su rostro estuviera delgado y ligeramente pálido, su piel seguía siendo lustrosa ya que exudaba la vibra de una joven. Cuando Zhou Mingrui vio a su hermana con los ojos marrones mirando, se compuso a la fuerza y recogió un objeto que estaba junto a su mano antes de cerrar tranquilamente el cajón para ocultar la existencia del revólver. Colocó su otra mano en su sien, la textura confirmaba que su herida ya había sanado. Sacó un reloj de bolsillo de plata con la forma de una hoja de vid y presionó suavemente la parte superior, haciendo que su cubierta se abriera. Era una foto del padre de los hermanos. Era el objeto más valioso que dejó el sargento del ejército real, pero al ser un artículo de segunda mano, a menudo fallaba de vez en cuando en los últimos años a pesar de que había conseguido que un relojero lo arreglara. Había avergonzado a Benson, quien disfrutaba llevándolo consigo para elevar su estatus muchas veces, por lo que al final fue desechado en casa. Tenía que decirse que quizás Melissa tenía talento para la maquinaria. Después de entender los principios detrás del reloj, tomó prestadas las herramientas de su escuela técnica para jugar con el reloj de bolsillo. Recientemente, incluso afirmó haberlo arreglado. Zhou Mingrui miró la cubierta abierta del reloj y vio que la manecilla de los segundos no se movía. Subconscientemente, giró la esfera superior para dar cuerda al reloj de bolsillo. Sin embargo, a pesar de haberlo enrollado varias veces, no escuchó el sonido de los resortes tensos. La manecilla de los segundos permaneció inmóvil. Parece que se volvió a romper. Miró a su hermana mientras intentaba encontrar un tema de conversación. Melissa le lanzó una mirada inexpresiva y caminó rápidamente para llevarse el reloj de bolsillo. Se quedó en su lugar y levantó el botón que se encontraba en la parte superior del reloj de bolsillo. Con unas pocas vueltas simples, se escuchó el tic-tac de la manecilla de los segundos. No se supone que levantar el botón usualmente es para ajustar la hora. La expresión de Zhou Mingrui se volvió inmediatamente en blanco. En ese momento, una campana sonó desde una catedral lejana. Sonó 6 veces, sonando distante y etérea. Melissa inclinó su cabeza para escucharla y levantó el botón una vez más. Después de eso, lo giró para sincronizar la hora. Ya está bien, dijo simplemente sin emoción. Luego presionó el botón superior y le devolvió el reloj de bolsillo a Zhou Mingrui. Zhou Mingrui le devolvió una sonrisa educadamente con vergüenza. Melissa le lanzó a su hermano mayor una mirada penetrante antes de girarse para caminar hacia el armario. Tomó sus artículos de aseo y su toalla antes de abrir la puerta para salir. Se dirigió al baño público. ¿Por qué su expresión tenía un aspecto de desprecio y resignación? ¿Es una mirada de amor y preocupación por un hermano tonto? Zhou Mingrui bajó la cabeza y soltó una risita. Cerró la tapa del reloj de bolsillo con un clic antes de abrirlo de nuevo. Repitió esta acción mientras sus pensamientos ociosos se centraban en una pregunta. Klein se suicidó sin un silenciador. Bueno, lo consideraré como un suicidio por ahora. Su suicidio debería haber causado bastante conmoción. Sin embargo, Melissa, que estaba justo al otro lado de la pared, no se percató de ello en absoluto. ¿Estaba durmiendo demasiado profundamente? ¿O el suicidio de Klein está rodeado de misterio desde el principio? Clic. El reloj de bolsillo se abrió. Clac. El reloj de bolsillo se cerró.
Melissa regresó de lavarse y vio el acto subconsciente de su hermano de abrir y cerrar constantemente el reloj de bolsillo. Su mirada estaba una vez más vidriosa de exasperación mientras decía con una voz dulce: Klein, saca todo el pan que queda. Recuerda comprar fresco hoy. También hay carne y guisantes. Tu entrevista es pronto. Te haré estofado de cordero con guisantes. Mientras hablaba, movió una estufa desde un rincón. Con un poco de carbón, hirvió una olla de agua caliente. Antes de que el agua hirviera, abrió el cajón más bajo del armario y sacó lo que parecía un tesoro, una lata de hojas de té inferiores. Echó unas 10 hojas en la olla y fingió que era té real. Melissa sirvió 2 tazas grandes de té mientras compartía 2 piezas de pan de centeno con Zhou Mingrui a la hora del té. No hay aserrín ni gluten excesivo mezclado, pero es poco apetecible. Zhou Mingrui aún se sentía débil y estaba hambriento. Se obligó a tragar el pan con el té mientras se quejaba por dentro. Melissa terminó de comer unos minutos después. Después de ajustar su cabello negro que llegaba hasta su chaleco, miró a Zhou Mingrui y dijo: recuerda comprar pan fresco. Todo lo que necesitamos son 8 libras. El clima está caliente, así que el pan se echará a perder fácilmente. Además, compra el cordero y los guisantes. Recuerda comprarlos. En efecto, ella estaba mostrando preocupación por su apático hermano. Incluso tuvo que repetirlo para enfatizarlo otra vez. Zhou Mingrui asintió con una sonrisa. Está bien. En cuanto a la libra del reino de Loen, Zhou Mingrui igualó la memoria muscular de Klein con la suya. Creía que estaba cerca de medio kilogramo a lo que estaba acostumbrado. Melissa no dijo nada más. Se levantó y ordenó el área. Después de guardar el último pedazo de pan para el almuerzo, se puso un velo desgastado que su madre dejó atrás, recogió una bolsa cosida a mano utilizada para llevar sus libros y útiles escolares, y se preparó para irse. No era domingo, por lo que tenía un día entero de clases para asistir. Caminar desde su apartamento hasta la escuela técnica de Tingen tomaba alrededor de 50 minutos. Había carruajes de caballos públicos que costaban 1 penique por kilómetro con un límite de 4 peniques en la ciudad y 6 peniques en las afueras de la ciudad. Para ahorrar dinero, Melissa se iría con anticipación y caminaría hasta la escuela. Unos momentos después de abrir la puerta principal, se detuvo en sus pasos y giró su cuerpo a la mitad, diciendo: Klein, no compres demasiado cordero o guisantes. Benson podría volver el domingo. Ah, y recuerda que solo necesitamos 8 libras de pan. Está bien. Seguro, respondió Zhou Mingrui exasperado. Simultáneamente, repitió la palabra domingo unas cuantas veces en su cabeza. En el continente norte, un año se dividía de manera similar en 12 meses. Cada año, había 365 o 366 días. Una semana se dividía de manera similar en 7 días. La división de los meses fue resultado de las observaciones astronómicas. Hizo que Zhou Mingrui sospechara si estaba en un mundo paralelo. En cuanto a la división de los días, fue resultado de la religión. Esto se debía a que el continente norte tenía 7 dioses ortodoxos: el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas, el dios del conocimiento y la sabiduría, la diosa de la noche eterna, la madre tierra, el dios del combate y el dios del vapor y la maquinaria. Viendo a su hermana cerrar la puerta e irse, Zhou Mingrui suspiró de repente. Pronto, sus pensamientos se centraron en el ritual de mejora de la suerte. Lo siento, realmente deseo volver a casa.